Buenas noches, el Eterno le bendiga en gran manera. Qué bendición para mí es poder compartir en unos minutos, poder transmitirle lo que el Eterno quiere enseñarle en esta noche. Para nosotros es un gran privilegio poder enseñar la palabra del Eterno, poder compartir con ustedes ese conocimiento de aquello que Dios ha depositado sobre nosotros para bendecir a esta generación. De verdad que yo le exhorto en esta noche a que usted se conecte, a que usted se pueda conectar su alma con lo que hoy hablaremos. Créalo que esta es una enseñanza poderosa y determinante para usted, muy poco oída dentro del pueblo de Dios, pero si usted logra hoy conectar su alma, conectar su mente, sus pensamientos con lo que hablaremos, créalo que habrá un antes y un después para usted en medio de esta generación. Vamos a hablar hoy de las fiestas, una de las santas convocaciones del Señor, llamada Yom Kippur. Como lo dije, esto es muy poco conocido dentro del pueblo de Dios, porque esto muy poco se habla. Pero cuando tú logras compenetrar tu alma y entender que esto es un mandato divino, que hay bendición en los que obedecen la palabra, en los que celebran la fiesta del Eterno, créelo que tú vas a llevarte esta noche un gran tesoro en tu corazón. Esta es una fiesta muy conocida dentro del pueblo judío. Es una fiesta que, a la diferencia de las demás fiestas, no hay comida, no hay vino, no hay celebración, porque es una fiesta de humillación. Es una fiesta donde nos humillamos, donde reconocemos delante de nuestro Creador que no hemos sido perfectos, que hemos fallado y que necesitamos su perdón y su gracia y su misericordia. Pero yo quiero orar antes de iniciar, yo quiero orar antes de transmitir esto que el Eterno me ha dado, porque sé que será de mucha bendición para tu vida. Así que yo quiero orar. En esta hora damos gracias, Eterno, porque tú nos has dado una oportunidad más de estar aquí transmitiendo tu palabra, transmitiendo lo que tú quieres que tu pueblo aprenda. Oro de una manera especial porque tú despiertes las conciencias de tu pueblo, que su alma pueda conectarse con tu palabra, que puedan encontrar su propósito de vida en medio de este tiempo. En esta hora te pedimos, Eterno, que tu nombre sea glorificado en cada uno de los que se conectan, aun en los que no se conectan, pero verán esta enseñanza de alguna manera u otra. Te pedimos que tú hables a sus vidas. Me quito yo, Eterno, y te doy paso a ti, para que tú uses mi vida como un instrumento tuyo en esta generación. En el nombre poderoso de tu Hijo, el Mesías. Amén. Vamos a hablar de Yom Kippur, y para eso vamos a ir primeramente a la Biblia. Vamos a irnos a Levítico 23. Levítico 23, 27. Usted anote todo lo que está aquí, como siempre digo. No me crea. Usted escúcheme, evalúe y anote. Después usted investiga, va a la Biblia, y lo que usted considere correcto, entonces usted crea. Pero no me crea a mí. No me crea a mí. Vaya y investigue si lo que yo le estoy diciendo es cierto o falso. Vamos a ir a Levítico 23, 27.
Y la palabra del Eterno dice: también en el día 10 de este mes 7, día de expiaciones, convocaciones apartadas será para ustedes, y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda hecha por fuego para el Eterno. Vamos a buscar otro versículo. Aquí mismo en Levítico 23, vamos a pasar al 26. Ahora pasemos al 26. Pasemos, ahí mismo estamos vayamos un poquito más abajo de donde leímos. Dice, vamos a seguir en el 29. Toda labor, trabajo ustedes no harán en este mismo día, porque un Yom Kippur, día de expiación es, para hacer expiación, cubrir por ustedes delante de su Elohim. Porque toda alma que no se aflija ese mismo día será cortada de su pueblo. Y toda alma que haga toda obra, trabajo en este mismo día, yo haré perecer esa alma de entre su pueblo. Toda obra, trabajo no harán, estatuto perpetuo por todas sus generaciones, en todas tus moradas será esto. Como acabamos de leer, Yom Kippur significa expiación, cubrir, día de expiación, día de perdón. Esta es una fiesta que el Eterno mandó a celebrar en Levítico. Estas son las fiestas de otoño. Esta es la segunda fiesta de otoño. Primero comenzamos con la fiesta de las trompetas y seguimos a la fiesta de Yom Kippur y finalizamos con la fiesta de Sukkot. Sukkot es la fiesta de las cabañas. Es la fiesta donde Jesucristo nació, donde Yeshua es Jesús. Jesús nació en esta fiesta de Sukkot. Por años se nos ha enseñado que Jesús nació en diciembre. Bueno, cuando usted va a la palabra y usted investiga, indaga la historia, podrá saber que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en el mes de septiembre. Que mes de septiembre, para hablarle para que usted pueda entenderlo mejor, que es el mes de Tisrei. Y quiero explicar algo que es muy importante que usted tiene que saber. Esta fiesta de Yom Kippur en parte ya se cumplió, en parte no se ha cumplido. Tenemos que entender algo sobre el calendario. El mundo entero se rige, o por decirlo, gran parte del mundo entero, en un 90%, se rige bajo el calendario gregoriano. Calendario gregoriano es el calendario que todos conocemos como enero, febrero, marzo, abril, mayo y los demás meses. Pero si usted hace un alto, si usted analiza, usted se dará de cuenta que ese calendario tiene algunas inconstancias, tiene variantes. Por decirlo, por ejemplo, septiembre es el mes 7. Debería ser el mes 7. Pero en el calendario gregoriano que hoy utilizamos, septiembre no es el mes 7. Si usted hace el conteo, septiembre viene siendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, el mes número 9. Pero septiembre es 7. Si usted lee, noviembre es 9. Pero cuando usted analiza en el calendario gregoriano, noviembre es 11, el mes 11. Entonces, esta variante fue impuesta por el Imperio Romano en el periodo del emperador Constantino. Es importante que conozcamos la historia. Es importante darle una plataforma a esto para que usted pueda entender hasta dónde hoy se ha desviado la enseñanza y que hay muchas cosas que son necesarias que usted sea libre en su conciencia para que usted pueda vivir bajo la bendición del Eterno. Pero en Génesis 1, Dios deja algo marcado e importante. Y Génesis 1 dice que Dios estableció las lumbreras para separar los días de los años y las estaciones. Esas lumbreras son el sol y la luna. Para el Eterno,
El Eterno no se rige por fechas fijas. En Génesis el Eterno estableció su calendario, que es lunisolar. O sea, el Eterno dice, yo he puesto las lumbreras, que son el sol y la luna, para días, años y estaciones. Él estableció cómo se medirían los años y los días y las estaciones con el cambio de la luna. Con la luna sabemos en qué mes estamos. Hoy en día no se hace así. Algunos me han preguntado también por qué están celebrando Yom Kippur antes del jueves al atardecer. Bueno, esta explicación también es importante que usted la sepa, porque ellos se ríen bajo el calendario de Hillel, no Hiliel, el abuelo de Gamaliel. Este calendario fue establecido en el siglo III después de Cristo. Lo estableció Hillel, que ocupó el cargo de Nasi del Sanedrín entre los años 320 y 385 después de Cristo. Este calendario alcanzó su forma moderna hasta al menos los años 1922, 922 y 924 de la era después de Cristo. Según el erudito moderno Sacha Ster, el pueblo judío se rige bajo este calendario, que es un calendario fijo, en el cual le añadieron un mes, el mes 13, para poder que todas las fiestas cayeran en las fechas que ellos querían. Fija. Pero ese calendario tampoco es el calendario que estableció el Eterno, el que los judíos hoy usan. El calendario que el Eterno estableció, como lo acabo de decir en Génesis 1, está establecido por la luna y el sol. O sea que en Israel hay dos testigos. Cuando la luna cambia a su otra fase, entonces comienza el mes. Los meses en el calendario hebreo no son como nuestros meses. Son meses diferentes. Para ellos, septiembre es el mes séptimo, como lo debe ser. Septiembre no puede ser ni el octavo ni el noveno mes, porque septiembre es 7. Ellos se estableció eso. Entonces, los meses en el calendario, si nos regimos por el calendario lunar, comienzan, por ejemplo, 28, 27 de agosto. Entre esos días siempre la luna cambia y comienza el mes. Es importante que usted sepa que también en Génesis Dios estableció en Génesis que la tarde y la mañana son un día. Por lo tanto, el día no empieza a las 12 de la noche, como se nos ha enseñado. Bíblicamente el día empieza a las 6 de la tarde. La mañana, dice, la tarde y la mañana serán otro día. Por eso es que nosotros vamos a celebrar la fiesta de Yom Kippur el jueves a las 6 de la tarde, culminando el viernes a las 6 de la tarde, porque nos regimos por el calendario lunar. Y el calendario lunar cambió en la celebración que tuvimos de la fiesta de las trompetas, de Yom Teruah, que es otra convocación santa del Señor. Y la Biblia dice que, como lo acabo de leer en Levítico, después de Yom Teruah, 10 días después, se celebrará Yom Kippur, que es el día de expiación o el día del juicio. Entonces, dejando claro esta parte del calendario, que era muy importante que usted la supiera, que usted entendiera cómo se manejan los meses y los años. No puede dejarse confundir. El sistema nos ha enseñado, y la religión y la tradición nos ha enseñado muchas cosas que han marcado, bendecimos a nuestro hermano Saavedra, que han marcado nuestra vida. Pero tenemos que romper con la tradición y con la religión. Es tiempo de que rompamos con esas cosas que se nos enseñaron, pero no están sustentadas en la Biblia. No podemos vivir bajo un calendario gregoriano establecido por Roma, que no es basado en lo que el Eterno estableció en su palabra. Pero yo quiero entrar en lo que es la fiesta de Yom Kippur. Ya explicamos el tema del calendario. Ya vimos que septiembre no es el mes ni octavo ni noveno, sino que septiembre es el mes 7 establecido en la palabra. Y vamos a leer un poco sobre esto. Entre el mes de septiembre y octubre marca el calendario hebreo bíblico el séptimo mes, conocido como Tisri.
El día 10 de Tisrei, siguiendo el calendario bíblico establecido por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, millones de personas alrededor del mundo celebran Yom Kippur, en hebreo día de la expiación, en español. La mayoría de ellos no conocen a Jesús como su Salvador. Muchos creyentes nacidos de nuevo nos alejamos cada día de las celebraciones bíblicas y pensamos que eso solo pertenece al pueblo judío, sin darnos cuenta que cada una de ellas es una oportunidad para testificar de Jesús. Los que conocen de Yom Kippur desconocen de Jesús, y los que conocen de Jesús desconocen de Yom Kippur. Es algo muy importante que usted sepa. El pueblo hoy en día cristiano, como usted quiera llamarlo, religioso, de la religión que sea, no celebra ninguna de estas fiestas porque dicen que estas fiestas son judías. Pero cuando tú vas a la Biblia dice en Levítico 23 que estas son las fiestas del Señor. No son fiestas de los israelitas. Dice Levítico 23:1, dice: habla a los hijos de Israel y diles a ellos: los tiempos, las fiestas de Yahweh, de Dios, que ustedes proclamarán, son convocaciones apartadas. Estos son mis tiempos, mis fiestas. Las fiestas que están en la Biblia no son fiestas de los judíos. Sáquese eso de la cabeza. Por años nos han dicho que eso es de los judíos. Nosotros no podemos tomar una enseñanza que no se basa en la Biblia. Si decimos que las fiestas son de los judíos, porque eso es para los judíos, no podemos seguir la Biblia entonces, porque la Biblia entera fue escrita para los judíos. Se narró bajo su historia, se narró bajo su cultura, se narró bajo sus tradiciones, bajo sus leyes. Entonces, por ende, si alguien dice que hay cosas en la Biblia que son de los judíos y no de nosotros, automáticamente esa teoría se cae. Porque la Biblia entera fue escrita, es un libro que narra la historia de un país y su nombre se llama Israel. Entonces no podemos tomar lo que creemos y lo que no creemos, lo desechamos porque nosotros se nos enseñó o creímos que bueno, esto es de los judíos, esto no es de nosotros. Yo quiero que usted sepa algo. Los judíos controlan más del 50% de la economía mundial. Hacen inventos que nadie ha podido hacer. Están rodeados por más de 300 millones de enemigos y nadie los ha podido destruir. ¿Usted cree que esto es por gusto? Es porque ellos han tomado cosas que el pueblo ha desechado de Dios y ha dicho: esto es de los judíos. Ellos lo han apropiado y se lo han adueñado. Y por eso ese pueblo es bendecido. Esta es una noche para decirle: aprópiese de lo que la palabra dice. No es nada de los judíos. Nosotros también somos parte de ese pueblo. Por eso celebramos la fiesta del Señor. Nosotros, y lo voy a volver a decir como lo he dicho en enseñanzas anteriores, la Biblia no habla de Navidad ni de Año Nuevo. La Biblia no habla de Día de las Madres, pero lo celebramos porque es una tradición. Pero la tradición no está por encima de lo que el Eterno estableció en su palabra. Y en Levítico 23 estableció que su fiesta, específicamente esta de Yom Kippur, es una convocación santa y una celebración perpetua por todas las generaciones. Por lo tanto, todas las iglesias deberían estar celebrando la fiesta del Señor, no otra cosa que Dios nos ha mandado a celebrar. Entonces es importante que usted sepa esto. La palabra hebrea Yom significa día y Kippur significa expiación. Hoy en día muchas congregaciones celebran un día de humillación en distintas épocas del año, donde interceden y piden perdón a Dios, no solo por los pecados personales, sino por los pecados de omisión y comisión de la iglesia en general. También interceden por sus gobernantes y etcétera. Segunda de Crónicas 7:14 dice algo muy importante: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Estos concurridos cultos de humillación
son precisamente la esencia de lo que es Yom Kippur. En Yom Kippur nosotros nos humillamos, ayunamos, porque la Biblia dice que es un ayuno que será desde la tarde hasta la siguiente tarde, un ayuno de 24 horas, día que lo leímos en Levítico y lo voy a leer para que no usted lo vuelva a leer. Dice, aquí dice, vamos a leerlo desde el 24. Habla a los hijos de Israel diciendo, Levítico 23, 24, para que lo anote. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el mes 7, estamos en el mes 7, expliqué el calendario. En el primer día del mes será para ustedes un chabatón. Un chabatón es un chabat, un día de reposo. Memorial de aclamación, convocación apartada. Toda labor o trabajo, ocupación, negocios no harán. Y ustedes ofrecerán ofrenda hecha por fuego para Yahweh, que es Dios. Y habló Dios a Moisés diciendo, también el día 10 de este mes 7, Yom HaKippurim, que significa día de expiación. También se le conoce a Yom Kippur como Yom HaKippurim. Convocaciones apartadas será para ustedes, afligirán sus almas. Afligir en el hebreo es ayuno. Y ofrecerán ofrenda hecha por fuego. O sea que es un tiempo de ayuno, de humillación, como lo dice segunda de Crónicas 7:14. El día de Yom Kippur es considerado como el día más sagrado del calendario bíblico. Este es guardado como un chabatón, que es un chabat alto, que topa con otro chabat y hacen un chabat alto, independientemente del día en que caiga. Durante miles de años el pueblo de Dios celebró Yom Kippur desde que la ley fue dada a Moisés. Esto no es una celebración de ahora, esto viene desde el tiempo de Moisés. Luego el reinado de Salomón, el reino de Israel fue dividido en 2 reinos. De ahí, cuando fueron a Babilonia, se pierde mucho lo que la Biblia decía, y se pierde también lo que llamamos las fiestas del Señor, o como la llaman algunos, las fiestas judías, que son las fiestas de Dios, no las fiestas de los judíos. Es importante mencionar 40 días antes de Yom Kippur, el pueblo se preparaba haciendo ayunos, haciendo introspección, arrepintiéndose de cualquier pecado cometido fuera de su conocimiento o no. Pedían perdón a quien hubieran ofendido y perdonando a quienes les hubieran ofendido. Cada día escuchaban el sonar del shofar, recordando que deben despertar y buscar en su interior si quedaba pecado oculto. Estos son los 30 días del mes de Elul hasta el día de Yom Teruah, día del sonar del shofar o fiesta de las trompetas. Y comenzando el mes de Tisrei, de Yom Teruah, 10 días más hasta Yom Kippur, se presentaba un ayuno al Señor. Un total de 40 días de arrepentimiento, un día por cada uno de los años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Tiempo en que nosotros andamos en pecado y el mundo sin conocimiento de Cristo. Esto se continúa haciendo todavía. Miren, antes de la celebración de Yom Kippur, había un periodo de 40 días de arrepentimiento. Estos 40 días se le llama el mes de Elul, que es un mes de arrepentimiento. Y ahora le voy a explicar por qué. Todavía estamos entrando en lo práctico. En estos 40 días el pueblo se arrepentía y ayunaba. Estamos en el último día de esos 40 días hoy. En el último día de esos 40 días de arrepentimiento para entrar a la fiesta de Yom Kippur. Ya no quiero entrar en el tema de Yom Teruah, pero ya les hablé por encima que es la fiesta de la trompeta. Y 10 días después de esta iniciaba la fiesta de Yom Kippur, que significa expiación o perdón de los pecados. Y escucha esta explicación que le va a marcar para su vida. Una vez al año en Yom Kippur,
el sumo sacerdote vestía sus ropas blancas de lino, con la que haría sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Dios pasaría juicio. El gran juicio en el trono de Dios ocurriría en esta época cada año. Él juzgaría a su pueblo desde su trono. Por eso el pueblo se arrepentía y el sacerdote hacía un sacrificio que exoneraba el pecado del pueblo. Todavía eso sigue pasando. Y vamos a entrar en materia ahora sí. El día de Yom Kippur es un día de juicio. Es un día donde el sumo sacerdote se vestía de blanco. Cabe recalcar que el día de Yom Kippur era el único día donde el sacerdote podía entrar al templo, al lugar santísimo. Era el único día donde podía entrar y ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Es importante que usted vaya prestando atención y entendiendo esto. Al ser el único día que el sacerdote podía entrar para ofrecer el sacrificio, era un día santo. Era el día más santo para Israel, según la Biblia. ¿Por qué era el día más santo? Porque ese día se decretaba juicio sobre todo Israel por los pecados que habían hecho durante todo el año. Ese día se decretaba juicio sobre Israel. ¿Qué hacía el sacerdote? Entraba con la ofrenda, con el cordero, y lo presentaba para perdón de los pecados del pueblo. Yom Kippur es una fiesta que ya se cumplió la mitad. Tenemos que estudiar la historia del pueblo de Israel para entender algunas cosas. Cuando Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Ese era en los 40 días de arrepentimiento, en el mes de Elul. Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento porque se acercaba Yom Kippur. Y Juan estaba diciendo, hey, antes que venga Yom Kippur, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque ese es el día bíblicamente que se decreta juicio sobre el mundo entero. Si usted no lo sabía, en el día de Yom Kippur, o sea, mañana, se reúne la plana mayor en el cielo. Se reúnen los ángeles, se reúne Satanás y todos sus demonios con Dios. Porque usted tiene que entender algo. Satanás no tiene un imperio, no opera fuera de la deidad. Satanás y sus demonios son fiscales que trabajan para Dios. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Supervisar lo que tú y yo hacemos y llevar el reporte al Eterno. Por eso ese día la gente estudia la historia de Job y dice, no es que Dios, un cuento de niño que no podemos creerlo, un cuento de niño de que Satanás se coló y llegó donde Dios, pues, y violentó la seguridad de los ángeles. Todavía nadie ha podido violentar la seguridad del presidente de Estados Unidos. Van a violentar la seguridad de Dios en el cielo. Y dice que Satanás se coló. No, mentira. Ese día era el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur se reúne toda la plana mayor. Y ese día todos los fiscales, que son los demonios, llevan un informe a Dios de lo que tú has hecho durante el año. Eso ocurre en el día de Yom Kippur. Ese día se decreta juicio sobre tu vida y mi vida si tú no te arrepientes. Si tú no te arrepientes, escucha esto. En el día de Yom Kippur, por eso se le decretó ese juicio a Job, porque Satanás iba con el informe de Job a reunirse con Dios. Mañana es un día santo y el pueblo judío lo sabe. Y nosotros que estamos estudiando la palabra, lo sabemos también. Por eso Juan el Bautista predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Por eso es que cuando él ve a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo era el Cordero que el sacerdote llevaba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio. ¿Qué ocurre? El único que podía ocupar ese puesto se llamaba Jesucristo. Entonces ese es un día. Es más, quiero que usted sepa algo. El diluvio ocurrió 2 meses después de Yom Kippur. Ocurrió el diluvio. Tenemos que entender y estudiar
para poder entender estos conceptos. Usted me dirá, pero Justin, ¿cómo usted sabe eso? Cuando usted lee el Talmud es una recopilación de libros rabínicos que están desde el siglo II, siglo I, antes de Abraham y de todos ellos. El Talmud narra todas las historias de lo que pasó, aconteció en la historia del pueblo de Israel. Por eso tenemos todos esos datos. Hoy en día usted puede buscar en internet el Talmud. Hay información en todos lados de esto que yo le estoy hablando. Ese día es un día que se decreta juicio. Por eso se comienza con Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Yom Teruah es la única fiesta que no ha tenido cumplimiento, porque como lo dice Tesalonicenses, si no me equivoco, Tesalonicenses dice que con voz de mando y voz de trompeta vendrá el Hijo del Hombre y lo recibiremos en las nubes. O sea que esto en Tesalonicenses nos está arrojando una luz para que el pueblo entienda que la venida de nuestro Mesías, nadie sabe el año ni el día, pero sí sabemos por este versículo y por otro versículo que el Mesías vendrá en Yom Teruah, en el día de las trompetas. ¿En qué año? No sabemos, ni qué día. Y aprovecho también para decirle, eso de que el día y la hora nadie lo sabe, eso es un hebraísmo, que en hebreo significa Yom Kesedek. Yom Kesedek significa el día ni la hora. Quiero que sepas que el único, y quiero que tú entiendas esto, y es muy largo para explicarlo, pero quiero que tú te lleves esto en el corazón. El único día, por eso de ahí la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Un hebraísmo es algo propio del idioma, de su cultura. El hebraísmo solamente son palabras del mismo idioma, de la cultura de ellos que entienden. Por ejemplo, en Panamá, cuando queremos saludar a alguien, la gente dice ¿qué sopa? Pero ¿qué sopa es hola? Pero otra persona de otro país, cuando dicen ¿qué sopa?, va a entender que le quieren dar sopa, pero no es sopa. Y si él va a escribir un libro, va a traducir, él dijo que me iba a dar sopa, pero lo que él quiso decir, el panameño, fue hola. Pero como él no conoce los hebraísmos, la manera de hablar de la cultura lo va a confundir. Entonces eso es lo que ha pasado con la Biblia, por alejarnos de la enseñanza, por tener ese odio antisemita. Cuando la gente le habla de judío y le habla de estas cosas, la gente dice, yo no sé por qué la gente le huye a esto, si aquí hay una gran bendición. Entonces cuando él dice que el día ni la hora, por eso él dice que vendrá como ladrón en la noche, porque el día para el Eterno comienza a las 6 de la tarde, como se los dije al principio de la enseñanza. Cuando él dijo que nadie conoce el día ni la hora, a Yom Teruah se le conoce también como Yom Kesedek, que significa el día escondido, el día que nadie sabe. Es lo que estaba transmitiendo Jesús. Estaba diciendo, yo vengo el día que se suena el shofar, porque trompeta es shofar traducido. Yo vengo el día que se suena el shofar y que la luna se esconde. El único día en el año que la luna se esconde, y lo pueden testificar algunos de los que están aquí, que cuando oyeron la enseñanza fueron a ver la luna y no estaba, es el día de Yom Teruah. Lo que el Eterno estaba diciendo, yo vengo el día que se suena el shofar y que la luna se esconde. Es el periodo donde la luna se oculta, como dice mi hermano Abel. En esa fiesta viene el Mesías. Esto es bíblico, no estamos hablando nada fuera de la Biblia, porque estudiamos la cultura hebrea y Dios nos ha dado la oportunidad de entender algunas cosas que hoy la iglesia no entiende. Entonces, después de esta fiesta de Yom Teruah, viene lo que Mateo 24 describe, que es la gran tribulación, que son 10 días de tribulación, donde vamos a ser entregados, y Mateo 24 describe todas las cosas que van a ocurrir. Pero después de esos 10 días, de eso viene el juicio, que es la segunda parte de Yom Kippur que no se ha cumplido. Yo no diría que esto se le llamaría la fiesta del perdón. Yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría porque en el hebreo día de expiación es kapar, que significa expiación o cubrir. Yo lo llamaría que este es el día en el que se cubre nuestro pecado, porque ya nuestro pecado fue perdonado por Jesucristo en la cruz.
pero este día se cubre nuestro pecado. Por eso de ahí la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Mañana en Yom Kippur, si usted se ha arrepentido, si usted ha orado, si usted se ha humillado, entonces el abogado va a interceder por usted y lo que el informe que traía aquel demonio o el mismo Satanás de usted será perdonado. Y usted dirá, entonces podemos hacer lo que queremos todo el año y ese día nos arrepentimos. No, usted tiene que entender que el cielo no mira como nosotros miramos. El cielo mira de una manera distinta. Si el cielo mirara como nosotros miramos, ya no existiera hombre. Entonces, de esa manera, usted debe entender que el día de Yom Kippur es el día más importante. Ese día se decreta si a usted le va a ir bien en los próximos meses. Es más, ese día se decreta si usted vive o muere. Esto es serio. Esto es algo que en realidad el que logra entender esto y compenetrarse con esta enseñanza será algo poderoso, porque usted podrá entender muchas cosas. Entonces vamos a seguir leyendo rapidito. Entonces, volvemos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote se preparaba con su ropa blanca de lino y se presentaba ante Dios para ser purificado. Luego se traían al atrio 2 corderos machos cabríos. Se echaban suertes sobre ellos. Uno sería ofrenda a Elohim y el otro sería dado a perdición. Uno se degollaría y el otro se dejaría ir. Esto bajo el cumplimiento de Mateo 27, del 15 al 16. Nuestro cordero perfecto era Elohim, que es Dios. Tiraron suerte sobre su ropa, tiraron suerte sobre él, que era lo que pasaba sobre el cordero. Y dice que a uno lo dejaban ir y el otro era sacrificado para perdición. Bien sabemos en la historia de Mateo 27 que a Barrabás lo dejaron ir y a Jesucristo lo crucificaron. Y hay mucha similitud en lo que pasaba en esto. Por eso es importante estudiar la cultura hebrea. El primer cordero era llevado al altar donde el sumo sacerdote lo degollaba y sus vestiduras blancas quedaban manchadas en rojo completamente. Él colocaba la sangre de cordero en 7 lugares del propiciatorio. Luego presentaba sus vestiduras ensangrentadas a la multitud para que fueran testigos del sacrificio. Todo cuanto fuera contaminado con la sangre de un animal muerto era considerado inmundo. Para poder volver a ser limpio, el sumo sacerdote era bañado con agua en el lavacro desde la cabeza hasta la punta de sus pies, y los otros sacerdotes. Y si usted lee, esto también tuvo cumplimiento con Jesucristo. Y vea Isaías 1:18 y dice: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Mataba al cordero, su traje era blanco y quedaba lleno de sangre, como carmesí, y sus pecados eran perdonados porque eran después puestos blancos como la lana. Entonces, luego de esto ya limpio, el sumo sacerdote se paraba nuevamente en el altar y cantaba el siguiente cántico a voz de cuello, para que todo el pueblo lo escuchara. Y decía así el cántico: nadie me toque, estoy limpio, purificado, pero todavía no he ido al Padre, así que nadie me toque. Esto fue lo que declaró Jesús en Juan 20, del 15 al 17, cuando María lo iba a tocar y le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Este cántico lo hacía el sumo sacerdote dentro de la cultura hebrea hasta ese momento. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo e intercedía por los pecados del pueblo, pidiendo que sus nombres fueran escritos en el libro de la vida por un año más. Esto es lo que pasa en Yom Kippur, y esto lo podemos ver para que usted anote en Daniel 12:1, Apocalipsis 20:11, Apocalipsis 20 del 11 al 13 y 15, y Apocalipsis 3:5. Usted puede buscarlo en su Biblia y verlo. En
El otro cordero permanecía en el atrio. El sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y sus cuernos, y literalmente le pedía a Dios que echara sobre él todos nuestros pecados y todas las maldiciones que nos correspondían. Se convertía en el chivo expiatorio, uno que cargaría con nuestros pecados en nuestro lugar, un cordero separado para Dios que nunca conoció algo impuro, sería hecho pecado y maldición en nuestro lugar. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:21. Se abrían las puertas de la ciudad y eran sacados fuera. Jesús fue sacado fuera de la ciudad. Jesús era el Cordero perfecto. Y esto lo vemos en Juan 9, 17 y 20. Y en Hebreos 13, del 11 al 12. Hacían que el Cordero caminara hasta un despeñadero donde se supone que caería y moriría. Yeshua, que es Jesús, fue profetizado por Isaías más de 1000 años antes, tomando el lugar de ambos corderos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto está en Isaías 53, del 5 al 7. Y seguimos, ya estamos terminando. Si al caer por el precipicio el cordero no moría, se dejaba ir al desierto, donde sin tener que comer ni beber, en su estado de herida mortal, seguro moriría. En este momento el pueblo de Israel esperaba el veredicto de Dios. Dios abriría su tribunal divino y el pueblo era juzgado ante el gran trono de Dios. Los libros eran abiertos en el cielo y Dios decidiría si sus nombres estarían en el libro de la vida un año más. Satanás se levantaría como acusador. Así que el pueblo de Dios tocaba el shofar para que Satán, que es Satanás, atormentado por las alabanzas, no pudiera acusarlo frente a Dios. La sangre del cordero inmolado se presentaría como ofrenda, y el chivo expiatorio debía haber cargado los pecados. Quedaba ahora si Dios aceptaba la ofrenda y el sacrificio o no. El sumo sacerdote amarraba una cinta roja al cuerno del chivo expiatorio y retenía un pedazo de esa cinta roja y la amarraba en un lugar en el templo a la vista de todos. El sacerdote lanzaba una moneda al aire. Si caía de un lado, significaba que Dios había aceptado el sacrificio. Si caía del lado opuesto, significaba que Dios no había aceptado el sacrificio. Entonces, también los escritos históricos del pueblo explican cómo de manera milagrosa y sobrenatural, cada vez que Dios perdonaba sus pecados y aceptaba su ofrenda, tanto el cinto que llevaba el chivo expiatorio como el pedazo que habían retenido en el templo se tornaban blancos. Los archivos históricos escritos cuentan que algunos años este cinto permaneció rojo como evidencia de que Dios no perdonó sus pecados al pueblo, y otros años sobrenaturalmente el cinto blanqueó como testimonio de que sus pecados fueron expiados. Años atrás, año tras año, el Talmud registra cuando el sacrificio fue aceptado por Dios y cuando no fue aceptado también. Lo más sorprendente es lo siguiente, registrado en el Talmud y reconocido por los rabinos ortodoxos judíos exactamente en el día de Yom Kippur del año en que murió y resucitó nuestro Mesías Jesucristo. 6 meses después de su muerte y resurrección, algo sobrenatural pasó, y los registros talmúdicos dicen que de ahí, dicen el Talmud registra que la moneda se arrojó y que Dios no había aceptado su sacrificio, y el cinto no se tornó blanco durante 39 años más, un total de 40 años contando el año en que Jesús murió y resucitó. El pueblo judío seguía haciendo sacrificio de expiación en Yom Kippur hasta que el templo fue destruido en el año 70. Porque sepan que el templo no fue destruido antes de Cristo. El templo fue destruido 70 años después de Cristo. En otras palabras, el pueblo como judío, como no acepta a Jesucristo, ellos seguían tirando la suerte y haciendo el sacrificio.
pero la moneda caía del lado contrario, donde decía que Dios no aceptaba el sacrificio. Y esto ocurrió durante 40 años. Y este pueblo no entendía que ya Jesucristo había sido el Cordero de la Pascua, el Cordero perfecto. Y ya no era necesario sacrificio, sino que nuestro Mesías había sido el que perdonó nuestros pecados. Pero el pueblo judío todavía no acepta esto, como el pueblo cristiano no acepta que esta fiesta es lo que Pablo dijo en Colosenses. Y esto es sombra de los que había de venir. Esta fiesta no se ha cumplido totalmente, porque ya fue perdonado nuestro pecado. Ya no hay que sacrificar cordero, pero falta la segunda parte, que es el juicio, donde Dios se sienta en el trono blanco y juzga a todas las naciones, como dice Mateo 24, como ya expliqué en la enseñanza, que será en el día de Yom Kippur. Luego del sacrificio de Yeshua, que es Jesucristo, ningún otro sacrificio fue aceptado por Dios en su lugar. Es que no era necesario otro cordero. El sacrificio de Jesús fue suficiente para toda la humanidad. Jesús fue el último sacrificio. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, que es Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto está en Hebreos 10, del 10 al 4. O sea que esta parte de Yom Kippur fue cumplida a cabalidad por el Mesías. Y es precisamente la parte del sacrificio que al día de hoy el pueblo judío no ha podido volver a celebrar. Los sacrificios de expiación. Pero el pueblo judío y todos nosotros debemos continuar celebrando la otra parte de Yom Kippur como un ensayo de lo que ha de venir. En la fiesta de Yom Kippur, el pueblo sigue recordando que Dios se sentará en sus tronos a juzgar vivos y muertos, y se abrirán los libros para que Dios juzgue a cada uno según sus obras. Cada uno tendrá que comprender ante el tribunal del Machías, que es el Mesías. Satán tratará de acusarnos, pero aquellos que nuestros nombres se encuentren escritos en el libro de la vida, porque fuimos lavados por la preciosa sangre del Cordero, y nuestros pecados rojos como el carmesí fueron blanqueados por Yeshua, que es Jesús, seremos declarados justos ante el Padre Celestial. Entonces, cada cual ahora en vida decide si en el último Yom Kippur, o sea, mañana en la tarde, que está por venir, enfrenta a Cristo como nuestro juez o como nuestro abogado defensor, quien nunca ha perdido un caso, aceptando o rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Luego de esta enseñanza, yo creo que cada creyente debe entender que la fiesta de Yom Kippur debemos celebrarla, porque es una fiesta que ya se cumplió, porque nuestro Mesías fue el sacrificio. Pero la segunda parte no se ha cumplido, porque es el día en el que Dios juzga a la humanidad. Entonces yo le dejo estas enseñanzas de mi parte. Número 1, el día de Yom Kippur recordamos el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario por nosotros y cómo fueron perdonados nuestros pecados. Número 2, celebramos que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, una vez y para siempre, si permanecemos en Él y Él en nosotros. Número 3, celebramos nuestra fiesta como un ensayo profético de lo que pronto sucederá ante el gran trono blanco, cuando aproximadamente regrese Jesucristo por su pueblo. Yo creo que este es un gran ensayo de lo que pasará en los próximos años, o lo que pasará el día que el Eterno regrese. Yom Kippur, creo que hoy usted puede aprender de que Yom Kippur es el día más sagrado del año,
y lo voy a volver a repetir, yo no diría que para perdón de nuestros pecados, yo diría que para cubrirlo, porque la palabra es catar, expiación, cubrir, no perdón. Entonces nosotros debemos de esta manera aprender que esta convocación santa que se encuentra en Levítico 23 no ha pasado como se nos enseñó, porque se nos ha enseñado que ya el Viejo Testamento no vale y que ahora vale el Nuevo Testamento. Pero Mateo 5 declara lo contrario. Mateo 5 nos declara que Jesucristo no vino a abrogar la ley ni a los profetas. Entonces ese cuento de que ya estamos, de que ya el Viejo Testamento no vale y que ahora vale el Nuevo Testamento, sáquelo de su mente. Porque la Biblia es clara cuando dice que, la Biblia dice que hasta que la última tilde de esta palabra no se haya cumplido, no pasará. Entonces la última tilde no se ha cumplido. Olvídese de eso. Por eso es importante aprender lo que llamamos Torá. Cuando la gente le hablan de Torá, diaboliza. No, la Torá es de los judíos, del diablo. Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Torá, lo que llamamos Torá, significa instrucciones y enseñanza. La Torá es a lo que llamamos los 5 primeros libros, a lo que usted llama Pentateuco, que eso no se llama Pentateuco, se llama Torá, se llama ley, instrucciones y enseñanza. La Torá establece, la ley establece que esta es una convocación santa, la cual debemos celebrar todos los años. Y como lo expliqué en el video, en este día de Yom Kippur es donde el Eterno se sentará en el trono blanco y juzgará a la humanidad. Este es un día para que usted todavía le quede un día para que se humille, pida misericordia por su familia, pida misericordia por todos los que le rodean, pida misericordia, que Dios cubra el pecado de su barrio, de su familia. En este día Job lo perdió todo. 2 meses después vino el diluvio. En estos días Juan el Bautista predicaba de arrepentimiento. En el día de Yom Kippur serán juzgadas las naciones enteras, como dice Mateo 24. Yo creo que el Eterno está hablando a tu corazón y te está diciendo: hay una oportunidad nueva. Hay meses que están por venir. Si tú logras conectar tu alma con lo que el Eterno habló esta noche, que serán meses como los que nunca antes has visto. Serán meses de producción, serán meses de añadidura, serán meses donde lo que no alcanzaste en años lo harás en días. Serán meses donde los pensamientos que has tenido y no se han podido hacer materializados, Dios los hará materializados, porque te humillaste, porque entraste te deleitaste en su ley, y deleitarse es aprender, dejarse enseñar. No rechaces el conocimiento que el Eterno está poniendo delante de ti. Esta es una oportunidad para que los meses que vengan tú testifiques que el Eterno transformó tu vida de una manera sobrenatural. Así que yo quiero orar con ustedes. Te damos gracias, Elohim. Adonai, te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos que abras el entendimiento de los que escucharon esta enseñanza y los que lo verán. Glorificamos tu nombre y declaramos que en este día de Yom Kippur hacemos un anuncio profético de que seremos puestos a la derecha, seremos separados para ver tu gloria y la manifestación tuya el día que tú vengas a juzgar a este pueblo. Bendecimos tu nombre y declaramos que lo que hoy fue sembrado, el enemigo no se lo robará. En el nombre del Eterno. Amén. Amén. Doy gracias a cada uno de los que se conectaron. Aprovecho esta oportunidad para que el miércoles que viene celebre con nosotros la fiesta de Sucot, el nacimiento de Jesús.
Jesús no nació en diciembre. Estamos ubicados, usted nos escribe si quiere participar, será presencial. Todos los sábados estamos reunidos en el edificio inteligente, en el tercer piso. Esta es una oportunidad para que usted celebre las convocaciones santas del Señor. Será una gran fiesta que tendremos, porque creemos en lo que el Eterno estableció en su palabra. Le bendecimos, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su participación. El Eterno les bendiga y les abrace en este día. En el nombre de Yeshua, que es Jesús. Amén. Vayan en bendición.